Nació donde el mar besa la escarpada costa de Galicia, una tierra a la vez generosa y cruel. José Ramón Prado Bugallo, conocido en la historia como Sito Miñanco, no estaba destinado a ser recordado como un simple hijo de pescadores. No, su destino traía una melodía más oscura, compuesta por las olas del Atlántico que le enseñaron paciencia y desafío. En Cambados, la pobreza no era una tragedia, sino una tradición, transmitida como una red desgastada. Desde estas humildes orillas, el niño miró más allá del horizonte y anheló un mundo más grande que su pueblo, más grande que el mar mismo. De niño, Sito no aprendió de los libros, sino de la supervivencia. Aprendió el lenguaje de las mareas, el susurro del viento, el silencio antes de la tormenta. Mientras otros echaban sus redes en busca de sardinas, él se adentraba en sueños que brillaban como tesoros prohibidos. Incluso entonces, quienes lo conocían decían que era diferente, más tranquilo, más frío, calculador de maneras que inquietaban a quienes lo rodeaban. Parecía saber que la línea entre la ley y la anarquía era tan delgada como un sedal tensado, a punto de romperse bajo presión. Y él estaba listo para cruzarla. La Galicia de los años 60 y 70 era un lugar donde el mar daba vida, pero exigía lealtad. Muchos jóvenes como Sito recurrieron a pequeñas rebeliones, pescando en aguas restringidas, saltándose las normas, contrabandeando mercancías bajo la niebla. Para ellos no era un delito, sino la supervivencia, una forma de mantener a sus familias cuando el trabajo honesto solo les traía hambre. Sin embargo, la ambición de Sito ardía con más fuerza, con más hambre. Mientras otros buscaban comida, él buscaba poder. Observaba a los contrabandistas mayores gobernar sus barcos de noche, con los rostros iluminados solo por las brasas de los cigarrillos, y juró que no se quedaría como espectador. Intentó brevemente escapar del destino a través de la inocencia del deporte. Por un corto tiempo, el joven pateó un balón en campos polvorientos, con la esperanza de que el fútbol le ofreciera un futuro menos violento, menos gris. Pero el talento no se distribuye equitativamente, y los pies de Sito no pudieron llevarlo a donde su mente anhelaba ir. No nació para jugar bajo las luces del estadio. Nació para dominar las sombras. El sueño del fútbol se derrumbó y en sus cenizas, otro sueño, más peligroso y embriagador, echó raíces. No sería ovacionado en los estadios, sería temido en las canchas. En su adolescencia, ya había pasado de la pesca legal a la ilegal. Arrastrando redes por aguas prohibidas, se arriesgaba a ser arrestado con la promesa de mayores capturas. Era un ensayo del imperio que construiría, paso a paso, un riesgo tras otro. Las autoridades lo llamaban robo. Él, oportunidad. Y quienes lo rodeaban comenzaron a percibir que Miñanco no temía a las reglas. Se sentía ofendido por ellas. Lo que otros aceptaban como barreras, él lo trataba como obstáculos que debía desmantelar, pieza por pieza, hasta que el horizonte mismo parecía estar a su alcance. Luego llegó el tabaco. En la Galicia de la dictadura tardía, el Estado tenía el monopolio de los cigarrillos. Los precios se dispararon, y los cambados, cansados y pobres, ansiaban alivio. Para Sito, este fue el comienzo de su vida. El contrabando de tabaco no solo era lucrativo, sino popular. Los aldeanos no lo veían como un delincuente. Lo veían como un benefactor, un Robin Hood navegando por las rías con contrabando que les hacía la vida más llevadera. Los vítores de su gente eran embriagadores. El poder, comprendió, no solo provenía del dinero, sino de la lealtad basada en favores, pero todo favor tenía su precio. Los primeros arrestos no tardaron en llegar, sentencias breves para un hombre que ya parecía más grande que los muros de la prisión que intentaban contenerlo.
La cárcel no era un castigo, era la universidad. Y fue tras las rejas, en 1983, que el destino le presentó a hombres cuyos nombres resonarían a través de los continentes. Miembros del cártel de Medellín. Jorge Luis Ochoa, aliado del mismísimo Pablo Escobar, hablaba el idioma de los imperios. Sito escuchó con la atención de un discípulo, comprendiendo que el tabaco no era más que calderilla comparado con el oro blanco de la cocaína. Su mundo se expandió de la noche a la mañana. La libertad regresó, pero ya no era el mismo hombre. Había estrechado la mano de reyes de un mundo más oscuro y vislumbrado fortunas que no se medían en miles, sino en millones. En Galicia los aldeanos aún lo recibían como el hijo generoso que ayudaba al equipo de fútbol, el benefactor que pagaba camisetas nuevas, el vecino sonriente. No veían el cálculo tras su mirada, la tormenta que se avecinaba bajo su calma. Había aprendido de los lugartenientes de Escobar que el poder no solo se tomaba, sino que se camuflaba. Para sobrevivir, había que ser a la vez fantasma y rey, invisible, pero omnipresente. El mar que lo crió ahora le servía. Diseñó barcos más veloces, elegantes narcolanchas que cortaban las olas como dagas. Conocía cada ensenada escondida, cada cala tranquila, cada trecho de océano donde las autoridades dudaban en patrullar. El tabaco era su fachada, pero la cocaína se convirtió en su obsesión. El riesgo era astronómico, pero también lo eran las recompensas. Cada incursión exitosa lo acercaba al trono que imaginaba para sí mismo. No solo el contrabandista más rico de Galicia, sino su gobernante indiscutible. El niño que antes echaba redes para pescar ahora las extendía a través de los océanos, amasando fortunas con la misma facilidad con que otros pescaban caballa. Y sin embargo, a medida que su sombra crecía, también lo hacía su leyenda. Para algunos, ya era un héroe, un hombre que había vencido a la pobreza y enaltecido a su pueblo. Para otros, era un fantasma, un susurro en el viento, intocable ante la ley, imparable ante sus rivales. Cultivó ambas imágenes con esmero, tejiendo verdad y mito, hasta que incluso quienes lo despreciaban reconocieron su brillantez. Pero bajo el carisma, la generosidad, la fachada cuidadosamente construida, se escondía un hambre fría e implacable. Sito Miñanco no se conformaba con ser recordado como un contrabandista. Se preparaba para ser temido como un rey. Y los reyes nunca juegan limpio. La década de 1980 irrumpió como una tormenta en España. Una década de cambio donde la democracia era joven, las instituciones débiles y el AMPA prosperaba en la sombra. Para Sito Miñanco, fue el momento en que la ambición se convirtió en destino. Ya había probado las aguas del contrabando de tabaco y las encontró demasiado superficiales para su sed. Con conexiones con Colombia latiendo en sus venas, vio lo que pocos se atrevieron. La cocaína no era una ola pasajera, sino una fuerza de marea capaz de transformar naciones enteras. Donde otros veían peligro, Sito veía imperio, y estaba listo para coronarse su rey. Las intromisiones en prisión al cártel de Medellín le habían abierto puertas inconmovibles. Jorge Luis Ochoa y los rumores sobre Escobar pintaban imágenes de riquezas inimaginables. La cocaína no era solo una droga, era una industria con flotas, rutas, soldados y banqueros. De vuelta en Galicia, Sito se dedicó a construir su lado del imperio con la misma precisión con la que un general traza una campaña. Tenía el mar, la lealtad y la invisibilidad. Lo que le faltaba de violencia lo compensaba con estrategia. No sería el capo ruidoso, sería el arquitecto silencioso. Mientras Colombia producía el pólvora blanca y Panamá blanqueaba los dólares, Galicia se convirtió en la puerta de entrada a Europa.
Y fue aquí, en su pueblo natal, donde Sito perfeccionó el arte del camuflaje. Para los aldeanos, ya no era solo un contrabandista, era un benefactor, un hombre cuyo dinero construía sueños. Invirtió fortunas en el Juventud Cambados, el humilde club de fútbol que ahora brillaba bajo su patrocinio. Llegaban jugadores con sueldos misteriosos, el estadio crecía y las victorias se multiplicaban. Cada gol era una máscara más que se cosía en su imperio. La cancha se convirtió en su teatro, y él en su estrella sonriente. Los aldeanos lo adoraban. Para una tierra marcada por la pobreza, él era la prueba de que uno de los suyos podía superar el destino. Los niños susurraban su nombre con admiración. Los viejos pescadores saludaban con la mano, y los jóvenes envidiaban sus coches, sus yates, su inagotable carisma. Era generoso con su riqueza. Pagaba la compra, patrocinaba eventos del pueblo y repartía regalos que convertían el silencio en lealtad. La línea entre criminal y héroe se difuminaba. Lo importante era que proveía y, a cambio, su gente lo guardaba como un secreto. Cada sonrisa que ofrecía compraba silencio. Cada favor se convertía en una fortaleza de protección. Pero la generosidad era solo la fachada. Bajo ella, la maquinaria del narcotráfico giraba implacablemente. Sus flotas de narcolanchas cruzaban el Atlántico como fantasmas, transportando cargas capaces de comprar ciudades enteras. Estableció contactos en Panamá a través de Odalis Rivera, una mujer encantadora e influyente, quien se convirtió tanto en su compañera de vida como en su cómplice. A través de ella, forjó alianzas con políticos, empresarios y banqueros. El imperio no era una pandilla caótica, sino un sistema, elegante, disciplinado y eficiente. Donde otros gobernaban con el miedo, Sito gobernaba con respeto, favores calculados y una inteligencia que parecía inagotable. Aún así, cuanto más ascendía, más peligroso se volvía el juego. La cocaína no era tabaco, era fuego. Atraía enemigos de todas partes, policías, fiscales, bandas rivales, incluso aquellos dentro de su propio círculo que ansiaban más. Pero el genio de Sito residía en la anticipación. Nunca entraba en una habitación sin 3 planes de escape. Nunca hacía un movimiento sin una docena de cálculos. Si la ley lo perseguía, se escabullía en Panamá. Si los rivales lo amenazaban, los superaba en gastos, los superaba en astucia o, cuando era necesario, los sobrevivía. Su calma era su arma más letal, una paciencia fría que convertía las tormentas en peldaños. Para 1986, su club de fútbol ascendía tan rápido como su imperio. El Juventud Cambados ascendía de división, financiado con montones de dinero y alimentado por el orgullo. Para Sito, el club era más que un pasatiempo, era su máscara. Mientras la afición vitoreaba goles, toneladas de cocaína cruzaban océanos bajo sus órdenes. Era la ironía más embriagadora. Mientras la policía perseguía sombras, el pueblo celebraba a su héroe local. Los periódicos escribieron sobre el milagro futbolístico de Cambados, sin saber que cada victoria se financiaba con pólvora escondida en los cascos de los barcos. La leyenda de Sito creció. A partes iguales folclore y amenaza invisible. Sin embargo, toda leyenda acaba atrayendo a sus cazadores. Las autoridades españolas, atentas a los rumores provenientes de Colombia y Panamá, comenzaron a rastrear los contornos de su red. Jueces como Baltasar Garzón afilaron sus plumas, mientras la policía construía expedientes más gruesos que novelas. Vieron al sonriente benefactor de Cambados y reconocieron la sombra de Escobar tras él. La Operación Nécora, el primer gran asalto contra el narcotráfico gallego, estaba tomando forma, y Sito estaba en el centro. Pero Sito conocía el mar mejor que nadie.
Y cuando llegaron las primeras redadas en 1990, no estaba en Galicia. Estaba a salvo al otro lado del Atlántico. Este era su genio, presencia sin presencia. Mientras los tenientes se enfrentaban a las esposas, él se esfumaba en Panamá, haciendo negocios como si nada hubiera pasado. Había aprendido de Escobar que los reyes deben ser visibles para inspirar, pero invisibles para sobrevivir. Durante años, esta paradoja lo sostuvo. El pueblo veía a un benefactor, la policía a un fantasma y sus socios a un estratega. Sito Miñanco no era el hombre más ruidoso de la sala, pero siempre era el más peligroso. El hijo del pescador que una vez soñó más allá del horizonte, ahora dirigía un imperio que se extendía por los océanos. Y aún así, apenas estaba comenzando. Lo que lo hacía verdaderamente aterrador no era la escala de sus operaciones, sino la simplicidad de su filosofía. Todo podía controlarse: el mar, la ley, incluso la lealtad. Para él no había diferencia entre sobornar a un árbitro de su equipo de fútbol y sobornar a un árbitro para conseguir un salvoconducto. Ambas eran solo jugadas en el mismo juego. Y en su juego, perder no era una opción. Cada revés era temporal, cada condena una pausa, cada derrota un retraso. Para Sito Miñanco, la vida misma era un partido interminable donde las reglas podían tergiversarse y solo los reyes escribían el marcador. A finales de los 80, Sito Miñanco se había convertido en algo más que un contrabandista. Era el rumor que resonaba a través del Atlántico, el hombre que transformó las brumosas ensenadas de Galicia en autopistas de cocaína. Su conexión con el cártel de Medellín no era un rumor, era real, sellada en los pasillos humeantes de las prisiones y fortificada en los salones dorados de Panamá. Para su gente, seguía siendo el benefactor sonriente, el hombre que compraba camisetas para niños y reconstruía estadios. Pero más allá de los vítores de Cambados, su nombre recorría en voz baja las selvas colombianas y los tribunales españoles. Ya no era el hijo de un pescador, era el alumno de Escobar. La comparación era inevitable, y Sito la aceptó. Pablo Escobar era el mito que estudiaba, el hombre cuyo imperio había demostrado al mundo que un narcotraficante podía eclipsar a los presidentes. Escobar construyó clubes de fútbol, y Sito también. Escobar daba dinero a los pobres, y Sito también. Escobar compraba lealtad con balas y billetes. Sito prefería los billetes, pero aún así aprendió la lección. Sin embargo, había una diferencia. Donde Escobar se regodeaba en el fuego y el espectáculo, Sito se cubría de niebla. El colombiano disfrutaba de la guerra. El gallego perfeccionaba la invisibilidad. Dos discípulos del imperio, pero con evangelios opuestos. Aún así, nadie puede esconderse para siempre. A medida que su imperio se expandía, las autoridades españolas ya no podían ignorar el río de cocaína que fluía por Galicia. Los rumores se convirtieron en investigaciones, y las investigaciones en operaciones. El juez Baltasar Garzón, el fiscal más implacable de España, centró su atención en los contrabandistas que se habían convertido en narcotraficantes. Nació la Operación Nécora, un ataque arrollador diseñado para decapitar a la élite criminal gallega. Helicópteros surcaron los cielos, la policía invadió los puertos y se registraron casas al amanecer. Sin embargo, cuando se calmó el polvo, Sito no estaba por ningún lado. Se había escabullido, una vez más, de la red. En Panamá, Sito observaba desde lejos, tan tranquilo como siempre. Donde otros entraban en pánico, él urdía estrategias. Sus lugartenientes caían, sus rivales se desmoronaban, pero él conocía el secreto de la supervivencia, la paciencia. Jugaba a largo plazo, comprendiendo que la ley podía golpear con fuerza, pero no para siempre. Por cada redada había un soborno,
Por cada condena, una apelación. Por cada sentencia de prisión, una liberación anticipada. Era la marea que siempre regresaba, sin importar cuántas veces se le repeliera. Para las autoridades, esto era exasperante. Para sus seguidores, era una prueba del destino. ¿De qué otra manera un hombre tan perseguido podía permanecer intocable? Pero la intocabilidad de Sito no era magia. Era un método. Construyó sus operaciones como una telaraña, cada hilo conectado pero invisible, cada cómplice reemplazable pero leal. Las rutas se extendían desde las selvas colombianas hasta los estuarios gallegos, pasando por los discretos bancos de Panamá y los hambrientos puertos europeos. La cocaína ya no se contrabandeaba en pequeñas cantidades, sino en cargamentos monumentales medidos en toneladas. Para Sito, cada cargamento no era solo una ganancia, sino una validación. Ya no intentaba alcanzar a Escobar. Estaba construyendo su propia leyenda, una tejida con silencio y astucia en lugar de bombas y titulares. Mientras tanto, el club de fútbol florecía, otra máscara para su imperio. El Juventud Cambados jugaba como nunca, ascendiendo en las ligas y desafiando a los gigantes. Para los aldeanos, esto era un milagro. Para Sito, era un camuflaje. Cada entrada vendida, cada vítor de las gradas, era otra capa que ocultaba la verdad. La ironía era cruel. Mientras los niños soñaban con goles en la cancha, su benefactor financiaba esos sueños con pólvora escondida en los cascos de los barcos. La línea entre la realidad y la fachada se difuminaba hasta que incluso los inocentes jugaban sin saberlo en campos regados con narcodólares. Sito comprendía el poder de los símbolos, y el fútbol era su mayor símbolo. Sin embargo, los símbolos no pudieron silenciar al creciente coro de fiscales. Para 1991, el Estado español se cernía sobre él. Las pruebas se acumulaban, escuchas telefónicas, confiscaciones, testimonios. El sonriente benefactor se convirtió en el presunto capo, el responsable de que toneladas de cocaína se filtraran a las venas de Europa. Finalmente fue arrestado, no en la bruma gallega, sino en la refinada tranquilidad de Madrid, en un chalet de Pozuelo de Alarcón. Los cargos eran abrumadores: tráfico, contrabando, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y más. La Fiscalía exigía 50 años. Para el Estado, esta era su oportunidad de romper el mito de la intocabilidad. Para Sito, fue solo otra tormenta. El juicio se desarrolló como un teatro, con la mirada de España fija en el hombre que había caminado a la sombra de Escobar. Permanecía tranquilo, vestido impecablemente, con un porte controlado, casi aburrido. Donde otros entraban en pánico, él sonreía con sorna. Donde otros suplicaban, él permanecía en silencio. El tribunal lo pintó como un genio criminal, el arquitecto de un imperio construido sobre la miseria. Su defensa lo pintó como un hombre de negocios, incomprendido y perseguido. Pero más allá de los argumentos, la fascinación era innegable. Para el público, Sito Miñanco no era solo un acusado. Era un personaje de un drama que mezclaba crimen, política y espectáculo. Y como en todos los grandes dramas, el público no podía apartar la mirada. Cuando llegó la sentencia, fue severa, pero no fatal: 20 años de prisión y una montaña de multas. Sin embargo, la leyenda de Sito no hizo más que crecer. Por dentro estaba tranquilo. Por fuera sus redes se adaptaron, sobrevivieron, continuaron. Cumplió 7 años antes de salir de nuevo, libre para reconstruir, libre para resurgir. Para otros, la prisión era un final. Para Sito, un intermedio. Trataba las sentencias no como fracasos, sino como pausas, inconvenientes temporales en una guerra más larga. Como las mareas de Galicia, siempre regresaba.
Cada liberación era una resurrección, cada regreso, otro capítulo de una saga que parecía imparable. Pero con cada resurrección, las sombras se oscurecían. Ya no era solo un contrabandista admirado en Galicia, ni un estudioso de las estrategias de Escobar. Era una fuerza continental, un hombre capaz de negociar con colombianos, lavar dinero a través de Panamá e inundar Europa de cocaína. Su generosidad lo convirtió en una leyenda, su astucia en un fantasma. Sin embargo, bajo todo esto yacía la creciente verdad. Ningún imperio sobrevive para siempre. Escobar había caído en Medellín, su cuerpo tendido en un tejado. El mito colombiano había desaparecido. Y si el maestro había caído, ¿cuánto tiempo podría el discípulo escapar del mismo destino? Al amanecer del nuevo milenio, Sito Miñanco había perfeccionado su oficio hasta convertirlo en algo casi ingenioso. Ya no era un contrabandista que surcaba estuarios a la luz de la luna. Era un estratega que orquestaba flotas, rutas e imperios desde la sombra. Su organización era una máquina de precisión. Productores colombianos, banqueros panameños, pilotos gallegos, distribuidores europeos. Cada engranaje giraba sin chirridos ni protestas, impulsado por el dinero, el miedo y la lealtad. Donde otros ostentaban, él calculaba. Donde otros buscaban la gloria, él perseguía el control. Era invisible en público, omnipresente en susurros, el fantasma capaz de transportar 5 toneladas de cocaína a través de océanos sin dejar huella. Era esta invisibilidad lo que lo hacía aterrador. Los rivales no podían atacar lo que no veían, y la policía no podía arrestar a un fantasma. Mientras sus cómplices eran atrapados con las manos en la masa, Sito parecía intocable, una sombra que se deslizaba entre Panamá, Madrid y Galicia. Su carisma lo protegía aún más. Para los vecinos, seguía siendo accesible, incluso cálido, un hombre que saludaba en los mercados y bromeaba con los pescadores. Pero tras esa sonrisa se escondía una fortaleza de secretismo. Incluso sus allegados rara vez conocían la situación completa. Repartía el conocimiento como un general reparte mapas. Nadie podía traicionar a todo el imperio. Sus operaciones a principios de la década de 2000 demostraron la audacia de su alcance. Se transfirieron toneladas de cocaína en aguas internacionales, mediante traspasos en medio del océano, entre buques mercantes y pesqueros. Una de las misiones más ambiciosas fue el traslado de casi 5 toneladas en el Atlántico, cerca de la Guayana Francesa, una compleja logística que involucró a españoles, colombianos e infiltrados. Reveló a un hombre que no pensaba como un contrabandista, sino como un estadista de Lampa. Las naciones negociaban tratados. Sito negociaba cargamentos. Los países desplegaban ejércitos. Sito desplegaba flotas. No luchaba contra los gobiernos, sino que los evadía, aprovechando sus limitaciones. Pero la invisibilidad conllevaba su propia maldición: la paranoia. A medida que las operaciones aumentaban, también lo hacía el número de personas que intervenían en el negocio. Cada apretón de manos era una posible traición. Cada sonrisa leal, una posible máscara para un informante de la policía. Para contrarrestar esto, Sito construyó muros dentro de muros. Usó a abogados como mensajeros, a familiares como escudos y a fachadas financieras como camuflaje. Los pequeños negocios de Galicia, tiendas, inmobiliarias, pequeñas empresas, se convirtieron en vehículos para blanquear millones. Para el ojo inexperto, eran inofensivos. Para los investigadores, eran un rompecabezas de documentos y facturas falsas. Para Sito, eran la prueba de que el verdadero poder se esconde a plena vista. Sin embargo, las autoridades españolas estaban aprendiendo. Operación tras operación socavaban la fachada. La DEA se involucró más, integrando agentes en redes, haciéndose pasar por aliados mientras proporcionaba información secreta.
Sito percibió que el círculo se estrechaba, pero su respuesta no fue pánico, fue adaptación. Se reorganizó, reestructuró, reemplazó a los aliados caídos con nuevos reclutas. Cada golpe en su contra se convirtió en una lección. Cada arresto de un cómplice se convirtió en una advertencia. Era un hombre que veía el fracaso no como una derrota, sino como una enseñanza, un precio a pagar para volverse más inteligente, más duro, más escurridizo. Como la marea siempre regresaba. Siempre. Sin embargo, las grietas se agrandaban. Su propia familia se vio envuelta, voluntaria o involuntariamente, en su laberinto de dinero e influencia. Exesposas, hijos e incluso parientes lejanos aparecieron en las investigaciones como nombres en escrituras de propiedad, accionistas de empresas sospechosas o firmantes de transacciones cuestionables. Para algunos era lealtad, para otros coerción. Pero la verdad era clara. El imperio de Miñanco no se construyó solo sobre la cocaína. Se construyó sobre linajes. Todos los parientes se convirtieron en parte de la maquinaria, lo pidieran o no. Esto no era un simple negocio. Era una dinastía destinada a surgir y a derrumbarse juntos. En prisión siguió siendo peligroso. Los traslados entre penitenciarías no lo doblegaron. Se convirtieron en nuevos puestos de mando. Incluso entre rejas, su influencia se filtraba por las grietas, se transmitía a través de los maletines de los abogados o se susurraba en visitas vigiladas. Las autoridades descubrieron posteriormente redes enteras de blanqueo de capitales funcionando ininterrumpidamente, mientras Sito estaba supuestamente incapacitado. De Huelva a Algeciras, las cárceles no significaban nada para él. Eran pausas, no finales. Lo que importaba era el control, y Sito nunca lo cedió, ni a los jueces, ni a los barrotes de las celdas, ni a las bandas rivales. Podía sentarse tras muros de hormigón y aún así mover dinero entre continentes, como si el mundo exterior le perteneciera. Pero su apariencia tranquila ocultaba tormentas subyacentes. Las investigaciones expusieron no solo el contrabando, sino también la corrupción dentro de las mismas instituciones que pretendían encarcelarlo. Directores de prisiones sobornados, guardias seducidos con regalos, mercedes entregados para asegurar un trato favorable. Las revelaciones conmocionaron a España. Si las cárceles no podían contenerlo, ¿qué podría? Para el público, se convirtió en una paradoja, un criminal y un símbolo de la debilidad del Estado. Cada escándalo añadía capas a su leyenda. Ya no era solo un narco, era un espejo de la propia España, que reflejaba las fallas de su sistema judicial, la corrupción en su política y la avaricia en su alma. La prensa alimentó aún más la leyenda. Documentales, libros e incluso series de ficción se inspiraron en su vida, difuminando la línea entre realidad y mito. Él mismo obtuvo guiones de programas antes de su emisión, como ansioso por leer cómo el mundo volvería a contar su saga. Era surrealista, un hombre leyendo la versión dramatizada de su propia vida mientras orquestaba nuevos capítulos. Para Sito, la realidad y la ficción se fusionaron, y él las abrazó. Un mito vive más que un hombre, y si Escobar tenía a Medellín, Sito tenía a Galicia. Para algunos era el narco invisible, para otros simplemente el rey que se negaba a morir. Y sin embargo, ni los reyes pueden detener el tiempo. A finales de la década de 2010, la edad se apoderó de él y la caza implacable se intensificó. La Operación Mito se acercaba, otro gran intento por decapitar su imperio. Colaboraciones internacionales, escuchas telefónicas, confiscaciones de teléfonos cifrados. Los cazadores se volvieron más astutos, sus herramientas más afiladas, y aún así, Sito luchó.
Arrestado una vez más, bromeó con la escolta policial sobre fútbol, como burlándose de su creencia de que esta vez sí lo habían enjaulado. Pero bajo las bromas yacía una verdad que solo él entendía. Los imperios construidos en la sombra no desaparecen de la noche a la mañana. Incluso esposado, incluso con décadas de prisión acechando, el narco invisible aún inspiraba miedo. Para la segunda década del nuevo siglo, la leyenda de Sito Miñanco ya no era invencible, se desangraba. El cazador se había convertido en la presa de formas más implacables que nunca. La Operación Mito no fue una redada a medias ni un espectáculo judicial más. Fue una guerra meticulosamente planeada para desmantelar su imperio desde dentro. La DEA, la Europol y las autoridades españolas formaron una red más densa que cualquier otra a la que se hubiera enfrentado. Las escuchas telefónicas revelaron susurros cifrados. Los infiltrados se paseaban por sus círculos, e incluso el propio mar parecía menos indulgente. Por primera vez en décadas, el hombre que había dominado la invisibilidad sintió el calor de la luz. La operación golpeó en 2017 como una cuchilla en la niebla. Las autoridades interceptaron cargamentos valorados en cientos de millones, desenredando redes que se extendían desde Colombia hasta los Países Bajos. Se incautaron narcolanchas, se congelaron cuentas bancarias y se arrestó a tenientes en redadas sincronizadas. En los Países Bajos, la Fiscalía descubrió mensajes PGP encriptados que vinculaban directamente a Sito con grandes cargamentos con destino a Amberes y Róterdam. El narco invisible, antes protegido por el silencio, quedó repentinamente desnudo ante la ley. Sin embargo, incluso esposado, su mito persistió. Mientras la policía lo metía a empujones en furgonetas, bromeó sobre las posibilidades del Real Madrid ese fin de semana, como para recordarle a todos: los reyes no mendigan. Pero las bromas no pudieron ocultar la realidad. El juicio posterior reveló la magnitud de su caída. Los testimonios describieron redes de soborno, códigos secretos y alianzas con traficantes holandeses. Los banqueros explicaron las redes de blanqueo, los fiscales desvelaron miles de millones en posibles ganancias. Para el público español, era teatro, un espectáculo que confirmaba sospechas y, al mismo tiempo, fascinaba. ¿Cómo había llegado a tal altura este hombre, nacido en las redes de Cambados? Y, lo que es más importante, ¿cómo había eludido la justicia durante tanto tiempo? Cada testigo socavaba la fachada de invencibilidad, y sin embargo, la figura en el banquillo de los acusados permanecía inquietantemente tranquila, como un rey a la espera del exilio. La calma no era mera arrogancia, era estrategia. Sito conocía el peso de las apariencias. Al rechazar el pánico, al permanecer sereno y sereno, envió un mensaje a aliados y enemigos por igual. El imperio podía ceder, pero no se rompería. Aún así, los fiscales estaban decididos a demostrar lo contrario. Lo pintaron como un hombre que nunca se había reformado, nunca había cambiado, nunca había abandonado el submundo, incluso después de décadas de prisión. Para ellos, no era solo un criminal, sino una fuerza de la naturaleza, una tormenta con forma humana. La sentencia exigida era brutal. Décadas más tras las rejas, multas cercanas a los 1.000 millones de euros. Fuera del tribunal, las grietas en su vida personal se hicieron públicas. Familiares que antes permanecían en un segundo plano pasaron a primer plano. Exesposas, hijas, hermanas e incluso suegros fueron acusados de ayudar a blanquear su fortuna a través de bienes raíces y sociedades fantasma. Algunas fueron condenadas, otras absueltas, pero el daño fue irreversible. La dinastía Miñanco, antes protegida por el silencio, ahora estaba expuesta. Lo que antes era lealtad
se transformó en complicidad. El mito del benefactor benevolente se derrumbó en algo más siniestro. Un patriarca que había arrastrado linajes a sombras de las que nunca podrían escapar. Su imperio ya no era solo su carga, era la de ellos. La traición dolió más que las condenas. Socios que una vez brindaron con él en Panamá, ahora testificaban en su contra en Madrid. Viejos amigos se convirtieron en testigos, rivales susurraron detalles a la fiscalía, e incluso rumores desde Colombia sugerían que la situación había cambiado. Los imperios construidos sobre el miedo sobreviven hasta que éste se disuelve, y para algunos, la cárcel superó a la lealtad. Por primera vez, Sito enfrentó la realidad de la traición, la única arma contra la que siempre había afirmado ser inmune. Y sin embargo, incluso allí, no se enfureció. No gritó traición. La absorbió como el océano absorbe las tormentas, en silencio, sin rendirse a las profundidades. Pero la ley había aprendido su ritmo, su patrón de retornos. Sabían que cada liberación era otra resurrección. Esta vez, buscaban enterrarlo en la burocracia y las rejas. Los cargos se acumulaban más que antes. Tráfico, lavado de dinero, falsificación, liderazgo criminal. La narrativa era clara. Este no era un hombre que ocasionalmente caía en el delito. Este era un hombre para quien el delito era oxígeno. Los jueces repetían la frase: una forma de vida estable, permanente, impenitente. Cada palabra clavaba un tablón más en el ataúd de su libertad. Y sin embargo, los rumores en Galicia aún transmitían una historia diferente. Sito siempre vuelve. Incluso dentro de la prisión, intentó darles la razón. Surgieron informes sobre dinero en efectivo introducido de contrabando, intentos de marcar territorio, para recordar a reclusos y guardias que seguía siendo el rey. 6.000 euros escondidos en plástico, interceptados antes de su circulación. Un símbolo tan sonoro como un disparo. No necesitaba libertad para mandar. Necesitaba presencia. La presencia significaba poder, y el poder significaba supervivencia. Para las autoridades, era arrogancia. Para sus seguidores, era la prueba de que la vieja magia persistía. Incluso en una jaula, podía romper las reglas, comprar silencio y reescribir el guión del cautiverio en otro capítulo de mando. Sin embargo, el tiempo, el enemigo del que siempre había huido, apretaba sus garras. 70 años, su rostro cargaba con el peso de décadas de guerras contra la ley, sus rivales y el propio destino. El niño que una vez soñó en las costas gallegas era ahora un hombre que veía cómo la marea se retiraba, cada año más despacio. Los juicios se prolongaban, las sentencias se acumulaban y el otrora carismático benefactor se convirtió en una figura más polémica que admirada. Aún así, se negó a rendirse. Hasta el final, insistió en que el sistema quería que lo condenaran no por pruebas, sino por su nombre. «Me quieren culpable porque soy Sito Miñanco», declaró a los jueces, desafiante hasta el final. Y así, el intocable cayó, pero no con la violencia de Escobar ni con el espectáculo de Medellín. Cayó en los tribunales, en el papeleo, en la implacable rutina de la justicia que se cerraba poco a poco. Sin embargo, su mito sobrevivió, grabado en la historia de Galicia como la sal en la piedra. Para algunos, fue el héroe que burló a los gobiernos durante décadas. Para otros, el villano que envenenó a las naciones. Pero todos coincidieron en una verdad: nunca habría otro como él. Los reyes ascienden, los reyes caen, pero las leyendas perduran. Y en cada susurro de la niebla gallega, la sombra de Sito Miñanco aún flota, intocable incluso en la derrota. Los imperios se derrumban no solo por la fuerza de sus enemigos, sino por el peso de sus propios linajes. Para Sito Miñanco, los golpes más devastadores no siempre vinieron de la fiscalía o la policía.
provinieron de dentro, de la lenta desintegración de la familia que una vez juró proteger. Lo que comenzó como un ascenso personal, el hijo de un pescador que se alzaba contra el destino, se había transformado en una dinastía enredada en el crimen. Sus esposas, hijos y hermanos, cómplices o no, se convirtieron en extensiones del imperio. Para el Estado eran cómplices, para Sito eran escudos. Para la historia se convirtieron en víctimas. Su primera esposa, María Rosa Pouso, fue una vez una figura discreta y discreta, una madre que criaba a sus hijas en una tierra donde sobrevivir a menudo significaba silencio. Pero el silencio no la salvó. La inmobiliaria que dirigía se convirtió en un vehículo para blanquear millones, una fachada de legitimidad sobre ríos de dinero proveniente de la cocaína. En el tribunal, la fiscalía desnudó el disfraz. Fue condenada, sentenciada y multada, no como una criminal despiadada, sino como un peón a la sombra de su exmarido. Sin embargo, en la caída de ese peón yacía la tragedia. Una mujer que intentó construir una vida aparte, pero permaneció para siempre ligada a su imperio. Ni siquiera sus hijas, Rosa y María, se salvaron. Una de ellas se vio envuelta en acusaciones de actuar como fachada, legitimando propiedades adquiridas con riquezas ilícitas. Ella también enfrentó juicio, multas y prisión. Para el Estado esto era una prueba. El imperio Miñanco era hereditario, transmitiendo no solo fortunas, sino también corrupción de generación en generación. Para las hijas, era un legado que nunca habían elegido, pero del que no podían escapar. Crecer a la sombra de Sito era heredar no riqueza, sino sospecha, no libertad, sino vigilancia. Fueron condenadas no solo por la ley, sino por un apellido cargado de infamia. Odalis Rivera, la panameña que una vez apoyó con orgullo a Sito, se convirtió en otra víctima de la lealtad. No era solo una esposa, sino una socia estratégica. Dirigía boutiques que ocultaban millones de dólares del narcotráfico, se relacionaba con las élites políticas y mantenía el imperio a flote mientras su esposo se encontraba en celdas españolas. Pero la fachada se resquebrajó. Arrestada en Panamá y condenada a años de prisión, emergió mayor, marcada, con su alianza fracturada. Los rumores sugerían que ya no confiaba en Sito, que la traición se había infiltrado en los espacios que antes llenaban de lealtad. El amor se había convertido en sospecha, y la sospecha en distancia. Incluso las dinastías se divorcian. Hermanas, primas, suegros, nadie salió ileso. Josefa Pouso, quien antes era solo familia por matrimonio, fue acusada de poseer propiedades vinculadas a fondos ilícitos. El imperio también la consumió, llevándola a los tribunales donde se sopesó su inocencia frente a su apellido. Aunque absuelta, la mancha permaneció, un recordatorio de que la proximidad a Miñanco bastaba para levantar sospechas. Otros tuvieron menos suerte. Socios como José Alberto el Rubio Aguiñ, antaño aliados de confianza, se encontraron encarcelados, traicionados por la misma maquinaria que habían ayudado a construir. Servir a Sito era arriesgar la libertad, y a menudo una apuesta perdida. Durante años, las cenas familiares se convirtieron en sesiones de estrategia, conversaciones enredadas con abogados, susurros y citaciones judiciales. La intimidad del parentesco se difuminaba con el frío cálculo de la supervivencia. Un cuñado podía tener escrituras, una hija firmar papeles, un primo dirigir una empresa. Cada gesto, inocente en apariencia, se convertía en delito a ojos del Estado. Las familias están destinadas a ser santuarios. Para Sito Miñanco, la familia se convirtió en infraestructura, otro conjunto de muros para proteger su imperio. Pero esos muros, una vez derribados, revelaban su verdadera fragilidad.
La sangre une, pero también traiciona, y las traiciones que nacen en el seno de la familia hieren más profundamente que cualquier puñal de rivales. Las traiciones no siempre se concretaron en testimonios o acusaciones. A veces, la traición era simplemente cansancio, la negativa a seguir cargando con el peso de la lealtad. Años de redadas, de chismes en pequeños pueblos, de ser reconocida en supermercados como la esposa del narco o la hija del narco. Esto erosionó el orgullo, destrozó la dignidad y dejó cicatrices invisibles, pero permanentes. Algunos se alejaron, distanciándose públicamente de Sito, dejándolo aislado aunque su nombre aún infundía miedo. Para ellos, la traición era supervivencia. Para él, sobrevivir sin lealtad era traición. En esa contradicción residía la tragedia silenciosa de su linaje, y, sin embargo, incluso desprovisto de aliados, incluso viendo a sus familiares marchar por tribunales y celdas, Sito se aferró a la idea de una dinastía. Se comportó como un patriarca, negándose a mostrar debilidad. Para quienes permanecieron leales, era un león en invierno, aún orgulloso, aún dominante. Para quienes lo abandonaron, era una maldición de la que anhelaban escapar. Pero las maldiciones no se desvanecen fácilmente. Generaciones después de su ascenso, el apellido Miñanco persistió en Galicia, grabado en chismes, titulares y recuerdos. Los niños que nunca habían tocado la cocaína aún soportaban el peso de la sospecha. El legado, antes imaginado como imperio, se calcificó en estigma. Lo que lo hizo trágico no fue solo el colapso de la fortuna, sino la intimidad de la caída. Los rivales podían ser reemplazados. Los tenientes podían ser silenciados, pero las hijas no podían ser borradas. Las esposas no podían ser descartadas sin consecuencias. Las hermanas no podían ser encerradas como soldados sin nombre. Estos eran los rostros que una vez compartieron su mesa, las voces que una vez lo llamaron esposo, padre, hermano. Se convirtieron en notas al pie en documentos legales, fotos policiales en los periódicos, cuentos con moraleja para los vecinos. Para Sito, cada veredicto en su contra era un veredicto en su contra. Su imperio nunca fue solo suyo. Se construyó con sangre, y fue la sangre la que finalmente lo traicionó. Y así, el narco invisible se convirtió en el patriarca visible de la ruina. Su imperio pudo haber deslumbrado a los fiscales, fascinado a la prensa y aterrorizado a los gobiernos, pero su legado más perdurable residió en los lazos familiares rotos. La familia había sido su fortaleza, la fortaleza que creía que sobreviviría a prisiones y redadas. Al final, se convirtió en la grieta por la que la luz lo exponía todo. Los imperios caen en los tribunales, pero las dinastías se derrumban en las mesas. Y cuando se vuelva a contar la historia de Sito Miñanco, no solo se hablará de la cocaína, los barcos, los miles de millones. También se hablará de la familia unida por la lealtad, deshecha por la traición. Los juzgados se convirtieron en su nuevo campo de batalla. Sito Miñanco ya no dominaba los mares con narcolanchas, ni negociaba con colombianos en salas llenas de humo. Ahora libraba sus guerras bajo luces fluorescentes, con los fiscales como enemigos y los veredictos como balas. La edad no lo había ablandado, pero sí lo había frenado. Su cabello, antes espeso y desafiante, se raleó bajo el peso de las décadas. Sus ojos, antes afilados como cuchillas, ahora mostraban sombras de fatiga. Sin embargo, entraba en cada sala con la misma arrogancia tranquila, como si dijera: «He sobrevivido a cosas peores que esto». Y en cierto sentido, lo hizo. Las pruebas fueron muchas, pero también lo fueron sus resurrecciones. Los fiscales lo veían de otra manera. Para ellos, no era un anciano cansado, sino un símbolo indestructible.
Cada juicio era más que un castigo por crímenes pasados. Era un mensaje a España y al mundo que incluso las leyendas sangran. Acumulaban cargos como ladrillos, tráfico, blanqueo, falsificación, liderazgo de una organización criminal. No solo para asegurar una condena, sino para construir una fortaleza a su alrededor, de la que era imposible escapar. Lo habían visto salir libre demasiadas veces. Cada liberación, una nueva humillación. Esta vez prometieron, no habría escapatoria. Pero los juicios se alargan, y el tiempo es a la vez aliado y enemigo. Para Sito, las interminables audiencias se convirtieron en prueba de su resiliencia. Los años se convirtieron en décadas, y su nombre seguía llenando titulares. Cada aplazamiento, cada apelación, cada vacío legal se convertía en un nuevo capítulo de la saga. Ya no era solo un acusado, era un elemento fijo, un fantasma que rondaba la justicia española. Jueces se jubilaban, fiscales envejecían, gobiernos cambiaban, pero el nombre Miñanco permanecía. Era como si su mayor crimen no hubiera sido la cocaína, sino la persistencia, la negativa a desvanecerse en la historia. Convirtió la propia sala del tribunal en su último escenario, su última actuación. Fuera de esos tribunales, su leyenda se convirtió en mito. Los documentales relataron su historia, Netflix dramatizó su ascenso y los libros inmortalizaron su sombra. En Galicia, los pescadores aún susurraban su nombre con una mezcla de orgullo y vergüenza, como si fuera hijo y maldición del mar. Para los jóvenes, seguía siendo la historia con moraleja envuelta en encanto. El niño que desafió la pobreza, conquistó océanos, compró un club de fútbol y se enfrentó a presidentes. Para las generaciones anteriores, era un recordatorio de las cicatrices, los años en que Galicia era mencionada en susurros como el puerto de cocaína de Europa. La historia ya lo había decidido. Héroe o villano, Miñanco jamás sería olvidado. Sin embargo, el hombre mismo era mucho menos mítico en su celda. Envejecía en un silencio de hormigón, el cuerpo traicionando donde la voluntad se negaba. La salud se deterioró, y con ella, la ilusión de invencibilidad. Los guardias ya no veían al rey intocable, sino a un anciano aferrado a las rutinas, leyendo guiones de espectáculos inspirados en su vida, burlándose de la ironía. Antes había sobornado a los guardias con mercedes, ahora discutía por privilegios. A pesar de todo su carisma, el tiempo lo había reducido a la fragilidad, y aún así se comportaba como un patriarca, con la frente en alto, como si la rebeldía pudiera evitar que los años lo reclamaran. La huelga de hambre de 2018 reveló tanto su orgullo como su desesperación. Rechazó la comida en protesta por el trato recibido, un gesto tan simbólico como práctico. Se trataba menos de sobrevivir que de enviar un mensaje. Ni encadenado, ni anciano, se doblegaría en silencio. Pero las huelgas de hambre no pueden reescribir la realidad. El Estado no se inmutó, los guardias no se ablandaron, el público no se unió. Por primera vez, su desafío parecía más pequeño, una vela contra el viento. El hombre que una vez doblegó a las naciones a su voluntad, ahora luchaba por doblegar las reglas de una prisión. El mito se desvaneció. Y sin embargo, el mito nunca desapareció. Cada nuevo arresto, cada comparecencia ante el tribunal, cada titular, traía ecos del pasado. Era como si la propia España no pudiera dejarlo ir, atrapada en un ciclo de persecución, procesamiento y encarcelamiento del mismo hombre durante 4 décadas. El juicio sin fin. Lo llamaron los periodistas, una saga donde los veredictos parecían menos conclusiones y más comas. Cada condena venía seguida de apelaciones, cada liberación de un nuevo arresto. Era menos justicia que purgatorio.
un sistema tan adicto al mito de Miñanco como él lo había sido antaño al imperio. Al final, el verdadero castigo no fue la cárcel, sino la erosión de la salud, de la lealtad, de la dinastía que una vez imaginó inmortal. Su club de fútbol se desvaneció en el olvido, su fortuna fue devorada por embargos y multas, y su familia se fracturó bajo el peso de las acusaciones. Sin embargo, a pesar de todo, su nombre persistió. Por cada caída, aún quedaba un susurro de admiración. Duró más que Escobar. Los engañó más que nadie. La derrota se convirtió en otra forma de victoria. Donde otros morían violentamente, Sito aguantó en silencio, demostrando que a veces la supervivencia misma es la forma más peligrosa de rebelión. La ironía es inquietante. Escobar, el maestro, fue asesinado en un tejado, y las balas destrozaron su mito en una sola tarde. Miñanco, el discípulo, sin bombas, sin ejércitos, sin una guerra sangrienta, enfrentó en cambio una muerte más lenta, una muerte por tiempo, prueba y desgaste. Uno terminó con espectáculo, el otro con persistencia. Sin embargo, ambos lograron lo mismo, la inmortalidad en la leyenda. Ya sea susurrado en las tabernas gallegas o dramatizado en las pantallas de todo el mundo, Sito Miñanco sigue siendo no solo un hombre, sino una pregunta. Una pregunta sobre el poder, sobre la lealtad, sobre el precio de la ambición. Y las preguntas, a diferencia de los imperios, no mueren. Así que la historia no termina con un disparo, ni con un solo veredicto, sino con silencio. El silencio de un hombre sentado en una celda, ya mayor, con la mirada aún cargada de la rebeldía del mar. El silencio de una familia marcada, una región marcada para siempre, un país que aún debate si era un monstruo o un mito. El silencio de un juicio que parece destinado a continuar, mucho después de que el propio hombre haya fallecido. Porque leyendas como Sito Miñanco nunca se desvanecen del todo. Flotan, como la niebla sobre la costa gallega. Vistas, invisibles, sentidas, recordadas, y en esa niebla su sombra persiste, eternamente intocable.